vamos a comenzar ya esta clase y vamos a resumir un poco lo que estuvimos conversando en la clase pasada, ¿ya? Y lo vamos a hacer con esta herramienta que me quedó gustando, ¿ya? Y que dice relación con estas presentaciones. La clase pasada comenzamos ya de frentón a hablar de la jurisdicción, ¿ya? Y entre todas las cosas que hicimos fue definir ya la jurisdicción de acuerdo a los parámetros que nos establecen algunos de los reyes de la doctrina. ¿Qué huevea a su hijo? Ya, Mira, Jimena. ¿Qué huevea a su hijo? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Tú vas a seguir en porque él te aguanta para ti. Pero vaya un poco. ¿Se quiere que tenga su casa allá? Nadie te aguanta. No me importa. me parece que Por supuesto, que después me echa mira. ¿Se escucha? Que puro salga a la casa para que no llegue weas para allá, güey. Profesor, ¿se escucha? ya. Entonces, como les estaba diciendo, empezamos a hablar de la jurisdicción y partimos conversando respecto de algunos conceptos ya, de la institución. Y decíamos que íbamos a trabajar sobre la base principalmente de dos grandes conceptos de la jurisdicción, que eran el de Juan Colombo Campbell y principalmente el del profesor Cristian Maturana. ¿Y por qué? Porque ambos ya hacen referencia al trabajo que corresponde entonces a los tribunales ya, de justicia. Primero, Cristian Maturana dice que es el poder deber del Estado radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que estos, dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, ya, por medio de un debido proceso iniciado generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, ¿ya? Las materias, ¿ya? Los conflictos de interés de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República. Y nos encontramos también con la definición del profesor Juan Colombo Campbell, que nos dice que es el poder deber del Estado para conocer y resolver por medio de un proceso con efecto de cosa juzgada los conflictos de intereses, ¿ya? De relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República y en cuya solución no imputa solución, como dice en cuya solución les corresponde intervenir. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esas dos primeras definiciones, ¿ya? O con esas dos grandes definiciones que son las que más se ajustan a nuestro juicio a lo que es efectivamente la jurisdicción, pensándola como fuente del derecho. Y decíamos que si nosotros empezáramos a desmembrar ya estas definiciones, diríamos primero que la jurisdicción es un poder deber del Estado, ¿ya? Es decir, el artículo 76 de la Constitución le establece al Estado la obligación de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, es decir, de pronunciarse ya, exclusivamente respecto de los asuntos que han sido puestos en la esfera de su conocimiento. Y tanto es así que dice que este poder está, como lo dice la definición de Maturana, exclusivamente radicado, ¿ya? En los tribunales establecidos por la ley, que la misma Constitución dice que ni el presidente de la República ni la autoridad alguna se puede, ¿ya? Atribuir el conocimiento de causas o a hacer revivir procesos que ya se encuentran fenecidos. Entonces ahí se genera entonces esta radicación exclusiva, ¿ya? En los tribunales establecidos por la ley. Y esto además le da una doble mirada al tema, porque al ser una facultad que está exclusivamente radicada en los tribunales, estos no se pueden zafar ya, de conocer
y no se pueden zafar de pronunciarse respecto del tema. Tanto es así que se ha dicho y lo hemos conversado, ¿ya? Tienen la obligación, incluso en aquellos casos en que no existe ley aplicable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el juez en ese caso? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este órgano imparcial? ¿Ya? Va a tener que recurrir a las otras fuentes del derecho, como las que veíamos la clase anterior, la jurisprudencia y la doctrina, si es que no tiene de dónde una norma de dónde agarrarse. ¿Quién ejerce esta facultad? ¿Ya? Son los tribunales establecidos por la ley. Nosotros sabemos que en nuestro país el Poder Judicial se establece de forma piramidal, que en la cúspide está la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, y que hacia abajo vienen las Cortes de Apelaciones, que son 17 en el país, y después vienen los tribunales ordinarios y los tribunales especiales. ¿Ya? Y después vienen todos los que yo he llamado híbridos en alguna oportunidad, ¿ya? Que son tribunales, o que son juzgados, pero que no son dependientes del Poder Judicial. ¿Quién ejerce? ¿Ya? Como les decía, entonces esto son los tribunales. Y esto también por un mandato constitucional, ya lo sabemos a raíz del artículo 76 y lo sabemos también a raíz de la disposición establecida en el artículo 19, número 3 de la misma Constitución. ¿Ya? ¿Dónde se ejerce? En los tribunales. ¿Ya? Y ejercen esta jurisdicción dentro de la esfera de su competencia, es decir, no pueden ir más allá de aquello que les está mandatado por la ley. ¿Dónde tienen que ser imparciales, son órganos imparciales. Porque hay un tema de imparcialidad, porque se supone que el juez tiene que, a través del proceso, ya, y a través de las herramientas que las mismas partes le van poniendo ya sobre la mesa, decidir, ¿ya? Sin que esa decisión implique, ¿ya? Favorecer ex profeso a una de las partes. ¿Ya? Es decir, tiene que ser completamente imparcial. Debe ser efectuado dentro de un debido proceso. Ya hemos hablado del debido proceso y hemos dicho, mire, la facultad o la posibilidad que tienen las partes de hacer ver sus pretensiones, sus excepciones y poder acreditar a través de los distintos medios de prueba cómo su tesis es la correcta. Ustedes tienen acceso a la biblioteca de la universidad por la página, ¿no? La página de la biblioteca tiene un montón de problemas, profesores. Cada vez que uno quiere ingresar por la plataforma, por lo menos en mi caso, no lo he podido hacer. Ya. ¿Pero por dónde ingresan? Perdón que me salga un poco del tema. Por la plataforma, profesor, por la plataforma Alumnos Oculares. Ya. Acceso a Vilex. Bueno, en la plataforma está ese acceso, pero como le digo, no se puede. Pero sí, yo bajé la aplicación Vilex y la tengo de manera particular. Ya, ¿todos tienen el mismo problema? Yo no he entrado. Ya. Yo no podía entrar. A ver, dado que estoy con la presentación, ya les voy a pedir que activen el micrófono para decir si tienen ingreso o no tienen ingreso, tal como muchos sus compañeros, porque no puedo leer los chats. Buenos días, profesor. Yo tampoco he ingresado a la plataforma de la biblioteca. Ya, perfecto. Doña Susana. Yo tampoco, bueno.
profesor. Ya, don Yerko, apague el micrófono. Don Rodolfo. No he podido ingresar, profesor. No me da la opción. Doña Patricia. Tampoco he podido ingresar, profesor. Doña Melanie. No he ingresado tampoco. Doña Marcela. Buenos días, yo tampoco voy a entrar. Doña Laura. Buenos días, yo tampoco. Les voy a pedir que se pongan en contacto con el secretario de la carrera o bien con el jefe de carrera, sin perjuicio que yo le voy a informar que están con problemas de acceso, varios. A los otros les voy a pedir que hagan el intento de ingresar a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con algunos textos que están alojados en Vilex, ¿ya? Entonces, para que puedan tener acceso directamente ustedes sin necesidad de que yo se los esté copiando o enviando, ¿ya? A propósito de qué les planteo esto, a propósito de del debido proceso, ¿ya? Quiero que trabajemos después de un texto, ¿ya? Que hace referencia al debido proceso y cómo hemos tenido que ir ajustando, ¿ya? Nuestro derecho a este debido proceso y cómo se va dando, ¿ya? El debido proceso. Así que les voy a pedir eso sin perjuicio de que se lo voy a hacerlo presente yo al jefe de carrera. Entonces seguíamos con estas definiciones y decíamos, bueno, el ejercicio de la jurisdicción es a requerimiento de parte, ya lo decíamos y también lo hemos señalado con anterioridad. El tribunal ya no se mueve si no es a petición de parte, ¿ya? Es decir, somos nosotros los encargados de darle, ¿ya? Los insumos para que este impulso procesal empiece a generar el movimiento de la judicatura. La sentencia que se dicte en este proceso, ¿ya? Que debe resolver el conflicto con eficacia de cosas juzgadas, es decir, que no se pueda volver a ver, ¿ya? Nuevamente, tiene que estar bien fundada, tiene que estar bien determinada. Lo veíamos a propósito de los momentos jurisdiccionales en la clase pasada, ¿ya? Y veíamos cómo los jueces tenían esta obligación de generar estos tres grandes acápites en la sentencia: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Entonces tienen que fundarla. Y si nosotros miramos, ¿ya? El artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, si ustedes lo revisan, se van a encontrar entonces con, ¿ya? Los elementos que debe contener la sentencia, ¿ya? De acuerdo al proceso o al debido proceso. Entonces, ¿cuáles son los conflictos que van a tener que resolver los tribunales? Aquellos que se promuevan, ¿ya? En este tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de la expresión de orden temporal, ¿ya? Quiere decir que solamente nos vamos a mover en las cosas que son de carácter materiales, ¿ya? No nos vamos a mover en por decirlo de una manera bien simple, nos vamos a mover en todo aquello que sea material y no espiritual, ¿ya? A eso se refería la antigua redacción del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. Y por último, entonces, ¿ya? Son aquellos conflictos que se suscitan en el orden temporal, pero además dentro del territorio de la República, ¿ya? Entonces, claramente nos encontramos con todas estas características que se desprenden de las definiciones que acabamos de ver, principalmente de la definición de profesor natural. El que avisa no es traidor. Esta definición es pregunta de prueba, ¿ya? Para que lo tengan claro, porque va a haber prueba. Ya, la definición de Maturana, sin perjuicio de que se puedan preguntar otras definiciones, pero la definición de Maturana sí o sí va a ser pregunta de prueba, para que lo tengan ahí claras. Veíamos además que las características de la jurisdicción estaban primero en el hecho de que su origen está en la Constitución,
Segundo, que es un deber y una facultad del Estado a través de los tribunales, que es una función pública, que el concepto de jurisdicción corresponde a un concepto unitario, es decir, cualquier tribunal de la República que ejerza su función está ejerciendo jurisdicción, sea un juzgado de letras en lo civil, sea un juzgado de garantía, sea el Tribunal Oral en lo penal, sea la Corte Suprema, sea las Cortes de Apelaciones, sea el tribunal que sea, está ejerciendo jurisdicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el rol de administrar justicia que está otorgado por la Constitución y por nuestras leyes orgánicas, como el Código Orgánico, y por los códigos procedimentales, ¿ya? Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y Código Procesal Penal. ¿Ya? Y decíamos que además es una función que es indelegable e improrrogable, es decir, nosotros el tribunal como tal no tiene la posibilidad de endosarle esta facultad a ninguna otra institución. ¿Ya? No puede decirle a una institución de corte administrativo, por ejemplo, que le dijera al Servicio de Impuestos Internos, resuelve tú porque esto tiene que ver, ¿ya?, con impuestos. ¿Ya? No puede hacerlo. Tendrá que dirigirlo al tribunal que corresponda, al Tribunal Tributario Aduanero, ¿ya? Pero no podría delegar la función y no podría tampoco prorrogar, ¿ya?, esta función. Y aquí, en la última parte de la clase, yo les metí un concepto, ¿ya?, que era la prórroga de competencia, y ahí dio un poco el despelote, ¿ya?, porque se confunden muchas veces los términos, pero al final les dije, miren, quédense con esto, ¿ya?, quédense con estas dos características, es la jurisprudencia indelegable e improrrogable, ¿ya? No puede ningún tribunal de la República deshacerse, ¿ya?, de su función de administrar justicia, de conocer, de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Por último, hablamos de los momentos jurisdiccionales, ¿ya? Y respecto de los momentos jurisdiccionales dijimos que había tres. Uno, la fase de conocimiento, ¿ya? Sabemos entonces que esto nace con la pretensión de la parte demandante que está plasmada en una acción, y esa acción nosotros la vamos a llamar demanda, y que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya?, que son los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Y a su turno nos encontrábamos con la excepción o defensa que puede hacer la parte demandada, es decir, plantear, ¿ya?, su oposición a la pretensión del demandante. Con estos dos elementos, el tribunal ya se empieza a formar un juicio, y este juicio le sirve para poder acreditar aquellos hechos que son pertinentes, sustanciales y controvertidos, es decir, aquellos que le sirven para poder fijar, ¿ya?, los hechos a probar o los puntos de prueba, ¿ya? Y poníamos como ejemplo, en el caso de una deuda y que una parte alegaba el pago de la misma, ¿ya?, la efectividad de existir la deuda como punto de prueba y la efectividad de haberse efectuado un pago, ¿ya? Y sobre la base de esos puntos de prueba, las partes iban a aportar, ¿ya?, los medios de prueba que establece la ley. ¿Qué va a hacer? Que vamos a ver en su oportunidad están claramente establecidos en el Código de Procedimiento Civil y que son la prueba instrumental, testimonial, confesional, la prueba pericial, las presunciones, ¿ya?, y la inspección personal del tribunal, ¿ya? Y con todos estos elementos, demandas, contestaciones, eventualmente demandas reconvencionales, réplicas, dúplicas, ¿ya?, reitero lo mismo que les dije la última clase. Acá nosotros vamos a hablar de muchos términos que para ustedes pueden ser desconocidos, ¿ya? No se asusten porque
obviamente de a poco los vamos a ir aplicando. ¿Ya? Y con todos estos elementos, entonces, ya sobre la mesa, con las demandas, con las contestaciones, con las réplicas, las dúplitas, con los puntos de prueba, con las pruebas que hayan aportado las partes, el juez va a empezar con la fase de fundamento, ¿ya? Es decir, va a empezar a ver cuáles son las consideraciones que va a tomar en cuenta, ¿ya? O cuáles van a ser las consideraciones que va a tomar en consideración, valga la redundancia, para efectos de resolver la cuestión que le están pidiendo que resuelva. Y en esta fase de juzgamiento, entonces, va a tomar estos elementos y va a dictar una sentencia. Y en esta sentencia, tal como lo veíamos en la sentencia laboral que les mostré el otro día, la encontrábamos en estas tres partes. La parte expositiva, donde en palabras súper sencillas cuenta el cuento. La parte considerativa, donde dice por qué va a decidir de tal o cual forma. Y la parte resolutiva, que en definitiva no es otra cosa que la decisión del juez. Y creo que ahí quedamos. ¿Ya? Y por último, nos encontramos con la tercera gran fase, que es la fase de ejecución. Nosotros vamos a ver que una vez que se han dictado las sentencias por parte de los tribunales, existe la posibilidad de que esta no sea cumplida de manera inmediata por la parte demandada. Vamos a suponer que estamos hablando de una sentencia que ya está firme y ejecutoriada, respecto de la cual, en consecuencia, no procede recurso alguno, es decir, está lista, oleada y sacramentada. Y que lo único que queda para que quede operativa es que la parte la cumpla. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con dos grandes etapas en esta fase de ejecución. Por un lado, aquella etapa que continúa después de la dictación de la sentencia hasta el plazo de 1 año, mediante el cual la parte vencedora puede pedir al tribunal que dictó la sentencia que ordene su cumplimiento, que es lo que nosotros llamamos cumplimiento con citación, es decir, tribunal, notifíquele a fulano de tal que, habiéndole sido notificada la sentencia en su oportunidad, no ha dado cumplimiento y hoy día se le exige el cumplimiento a través de usted. Entonces, dentro del año vamos a hablar del cumplimiento con citación y con posterioridad al año vamos a tener que iniciar un proceso de ejecución nuevo a través de un juicio ejecutivo. Entonces, ahí nos salimos de la fase de ejecución del tribunal, porque estamos hablando de un juicio nuevo. Entonces nos vamos a quedar con que la fase de ejecución corresponde a esta fase, a este periodo que va dentro del año de dictada esa sentencia. ¿Queda claro? Sí, profesor, queda claro. ¿Al resto le queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor, se entiende. Gracias. Perfecto. Sí, profesor, se entiende. La idea es que que vayamos viendo en conjunto y que ustedes me vayan diciendo, tal como les dije el otro día, si es que existía o no existía alguna duda respecto de lo que estamos conversando. Bien, habiendo dicho lo anterior, habiendo empezado esta clase, que vamos a tratar de que sea la tónica de todas las clases, empezar con un resumen rapidito, digamos, de la clase anterior, corresponde ahora que todo prescribe. Pero eso no es algo que vayamos a ver ahora,
¿ya? Después vamos a conversar de los periodos de prescripción, ¿ya? Y qué es lo que pasa cuando pasa el año, y qué es lo que pasa con esa sentencia que tiene el mérito de título ejecutivo, ¿ya? Cuánto dura el título ejecutivo, eso viene, pero viene bastante más adelante, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los límites de la jurisdicción. Cuando nos referimos a los límites de la jurisdicción, estamos haciendo referencia a todos aquellos elementos o factores diversos que delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿ya? Nosotros ya sabemos, ¿ya? Porque de acuerdo a la misma definición del profesor Maturana, ya tenemos claro cuáles pueden ser. Entonces, ¿cuáles, de acuerdo a la definición de Maturana, podrían ser esos límites, ¿ya? a la función jurisdiccional? Muy bien, muchas gracias. Me siento tremendamente esperanzado en el futuro de este curso con tanta respuesta. Profesor, la jurisdicción podría ser que primero tiene que darse en tribunales establecidos por la ley, el otro y no en otro órgano del Estado ni en ninguna persona que se pudiera. Puede ser. Después podría ser el tema de la eficacia de la cosa juzgada, o sea que los temas que se vieran no hayan sido revisados en otros tribunales, porque si no, eventualmente. Sí, eventualmente. El tema también del orden temporal, hablaba la definición de Maturana, el orden temporal, que las causas deben tener un principio y un fin, y ese fin está delimitado, supongo, por la ley. Y que debe ser dentro del territorio de la República. Bien, doña Adriana, muchas gracias por esta opinión, ¿ya? En efecto, se acerca mucho. Heriberto. No, le quería hacer algún aporte de la jurisdicción, de lo que hablaba mi compañera también, destacar algunas características, como por ejemplo que la jurisdicción está basada en un órgano constitucional, ¿no es cierto? Tiene un origen constitucional y está contemplada en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, y también que es un deber y una facultad a la vez, ¿no es cierto? Es una pública. El juez que no puede delegar, el juez que conoce, ¿no es cierto? No puede delegar su jurisdicción a otro órgano. En efecto, ya tanto lo que señala don Heriberto como lo que señala doña Adriana no se aleja de la realidad, y es lo que hemos estado viendo, y es lo que va generando también los mismos límites al ejercicio de la jurisdicción. El primer gran límite, ¿ya?, que tiene la jurisdicción es referido en cuanto al tiempo, ¿ya? El ejercicio de la jurisdicción, ¿ya?, por regla general es perpetuo, ¿ya? Por regla general es perpetuo. Recuerden ustedes que la definición de Maturana habla de que es una función que cumplen
¿ya? Exclusivamente los tribunales establecidos por la ley, ¿cierto? Al decir que se trata de los tribunales establecidos por la ley, decíamos, estamos hablando de aquellos que son parte de esta pirámide, ¿ya? De los órganos jurisdiccionales, ¿ya? Y sabemos que ya son tribunales permanentes en el tiempo. Es decir, la Corte Suprema es Corte Suprema desde que se creó como Corte Suprema. Las Cortes de Apelaciones, y vamos a pensar en la Corte de Apelaciones de Arica, ¿ya? Tiene un funcionamiento desde el año 82 en adelante, ¿ya? Y así todos los tribunales tienen una permanencia en el tiempo. Cuando hablamos de la limitación en cuanto al tiempo, estamos haciendo referencia a algunos casos de tribunales especiales, ¿ya? Y estos tribunales especiales dicen relación con dos clases específicamente. Primero, con los tribunales unipersonales de excepción. Nosotros nos vamos a encontrar por ahí, por los artículos 50 del Código Orgánico de Tribunales, que tanto el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, como los ministros de Corte de Apelaciones de Santiago, como algún otro ministro de Corte, como el ministro de Corte Suprema, ¿ya? Y como el presidente de la Corte Suprema, pueden actuar como tribunales unipersonales de excepción respecto de materias que son bien específicas y bien determinadas, ¿ya? Y esta generación o esta nomenclatura esta nomenclatura de tribunal unipersonal de excepción, ¿ya? Tiene un periodo acotado en el tiempo, ¿ya? Y ese periodo acotado en el tiempo es lo que se demora el juez en resolver, ¿ya? Aquella cuestión que le han puesto en su conocimiento. Por ejemplo, ¿ya? Un juicio de amovilidad, ¿ya? Es decir, cuando queremos sacar, ¿ya? a un ministro, ¿ya? O a un juez, ¿ya? Entonces, son cuestiones bien específicas y que se generan por un espacio de tiempo determinado. Y lo mismo pasa con los árbitros, ¿ya? Los árbitros son unas figuras que están contempladas en la ley y que sirven, ¿ya? Como jueces, sirven como tribunal arbitral, ¿ya? En cuestiones que también son bien específicas, ¿ya? Y por ejemplo, una disolución de sociedad conyugal, ¿ya? Ahí toca arbitraje, o la disolución de una comunidad hereditaria, ¿ya? También toca ahí un arbitraje. Y ese árbitro, ¿ya? Tiene un plazo establecido por la ley. Él tiene que hacer su pega dentro del periodo de 2 años, ¿ya? Entonces, en 2 años tiene que acotar. Puede ampliar, sí, puede ampliar, pero por regla general son 2 años. Entonces, cuando hablamos del límite temporal, ¿ya? O cuando hablamos del límite del tiempo como una limitación a el ejercicio de la jurisdicción, nos estamos refiriendo precisamente a estos dos casos, ¿ya? Cuando le ponemos un plazo, en definitiva, a estos tribunales, ¿ya? A los tribunales unipersonales de excepción y a los jueces árbitros, ¿ya? ¿Por qué? Porque, al contrario, sabemos que los tribunales ordinarios y especiales, ¿ya? Son permanentes en el tiempo, ¿ya? No tienen una duración acotada. El segundo gran límite está establecido en el espacio territorial, ¿ya? Es decir, dentro de las fronteras de nuestro país. Nosotros sabemos que la primera gran limitación que tenemos en este sentido es la jurisdicción de los otros estados, ¿ya? Nosotros no podemos, ¿ya? Intervenir respecto de o ejercer jurisdicción respecto de otros estados,
¿ya? Ni de mandatarios diplomáticos, ni organismos internacionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se hace un resguardo de la soberanía. ¿Ya? No sé si se acuerdan ustedes, hace un tiempo, de hace un año y medio, 2 años atrás, que se dio una situación con un agregado consular o un cónsul, ¿ya? De Japón, ¿ya? Que fue que lo pilló, digamos, la brigada del cibercrimen con una serie de temas de pornografía, ¿ya? Y asociado a eso un tema de prostitución, ¿ya? Y dentro de esa prostitución, la prostitución de una menor de edad, no me acuerdo muy bien cómo era el tema, ¿ya? Pero resultaba ser que al ser el diplomático, ¿ya? Nuestros tribunales no lo podían tocar, ¿ya? ¿Por qué? Porque existía este velo de protección, comillas, ¿ya? Que está dado por el límite territorial. Nosotros no podemos meternos, ¿ya? En lo que es jurisdicción de otros estados, y en este caso este diplomático, ¿ya? Es considerado como jurisdicción de otro estado, ¿ya? Lo mismo pasa con los organismos internacionales, ¿ya? No se van a encontrar jamás con una demanda en contra de un organismo internacional. ¿Por qué? Porque están más allá de la soberanía de nuestro territorio. Y aquí se entrelaza, ¿ya? El término de límite de jurisdicción con lo que es la inmunidad de jurisdicción. Cuando hablamos de inmunidad, ¿ya? Estamos hablando de aquellos casos en que no es posible que se ejerza por nuestros tribunales, ¿ya? El ejercicio de la función jurisdiccional respecto de determinadas personas, ¿ya? Entonces, podríamos decir que respecto de este diplomático japonés, ¿ya? Hay un cierto velo de inmunidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos ejercer la jurisdicción a su respecto. Entonces, el primer gran límite es, ¿ya? La soberanía y la jurisdicción extranjera. Segundo, los estados extranjeros tampoco pueden ser juzgados como sujetos de derecho por nuestros tribunales. ¿Por qué? Porque nuevamente atentamos en contra de lo que es la soberanía de esos pueblos. No sé si se acuerdan ustedes a propósito de el tema de Venezuela, ¿ah? La Corte Suprema hace, bueno, cuestión del año pasado, parece que fue, emitió un pronunciamiento, ¿ya? Respecto de la situación política. La Corte Suprema chilena emitió un pronunciamiento respecto de la situación política en Venezuela. Y el ex canciller y actual presidente, ¿ya? De Venezuela, el señor Maduro, saltó y dijo que no era posible que un tribunal de una república distinta de la República Bolivariana, ¿ya? Se pronunciara respecto de la situación interna del país, y que terminó al final en quién sabe qué cosa, ¿ya? Ahí vemos, digamos, el hecho de que nosotros no podemos meternos, ¿ya? O no podemos juzgar, ¿ya? El actuar de un Estado extranjero, ¿ya? De un Estado distinto del Estado chileno, porque también lo tenemos como límite de la soberanía. Y esto está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, ¿ya? Específicamente en el artículo 2.1. Cuando hablamos de este principio, ¿ya? Que está contenido en la Carta de las Naciones Unidas, también lo vemos en el Código de Derecho Internacional Privado, ¿ya? Y en ese sentido, nos encontramos, ¿ya? Con los artículos 333 y 334 del DIP,
que nos marcan esta limitación. Tercera gran limitación, los jefes de Estado extranjeros. ¿Ya? Tampoco podemos tocarlos. ¿Ya? Cuarto, los agentes diplomáticos, ya lo veíamos arriba, no podemos meternos y juzgar a los agentes diplomáticos. Quinto, los cónsules. Sexto, las misiones especiales y las organizaciones internacionales. Aquí nos encontramos, por ejemplo, respecto de los diplomáticos, nos encontramos con la limitación en el artículo 31 de la Convención de Viena. Lo mismo para los cónsules, en el artículo 43. Y en el caso de las misiones especiales y organizaciones internacionales, lo vemos en los artículos 31 y 41 de la Convención sobre Misiones Consulares, que regula esta inmunidad de jurisdicción. Entonces, cuando hablamos de los límites de la jurisdicción, hablamos primero de el tiempo, como primer límite. Y decimos, mire, por regla general, estos tribunales son permanentes en el tiempo, pero tiene su limitación en estas dos clases especiales, tribunales unipersonales y los árbitros. Segundo, respecto del espacio, también hay una limitación, y esa limitación está dada entonces por la imposibilidad de juzgamiento de los estados extranjeros, la imposibilidad de juzgamiento de los jefes de Estado, la imposibilidad de juzgamiento por nuestros tribunales de los cónsules, de los diplomáticos y cónsules, y de las misiones especiales y de los organismos internacionales. Nos encontramos también con una limitación en cuanto a la materia. La jurisdicción solo va a ejercerse respecto de aquellas cuestiones que tengan trascendencia en el orden temporal. Y aquí, al principio de esta clase, yo les hacía la salvedad de que no entendíamos el concepto de temporal como de tiempo, sino que lo entendíamos sobre la base de la materialidad, de cuestiones que son de posibilidades de reclamar derechos. Entonces ahí nos encontramos con otro límite, en atención a la materia. No podríamos nosotros entrar a juzgar un tema de creencias o de temas espirituales, porque obviamente no vamos a tener ninguna posibilidad de llegar a una resolución por parte de los tribunales. En quinto lugar, nos encontramos con la limitación en cuanto a las personas. Como dice la definición de Maturana, la función de juzgar, de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados está en la persona está en los tribunales. Y los tribunales están encabezados por un juez. Es decir, solo un juez puede ejercer la jurisdicción. Ya decíamos que, de acuerdo a las características, no puede ni delegarla ni prorrogarla, sino que única y exclusivamente el juez es el que está llamado a ejercer jurisdicción. Y por último, en cuanto a las otras atribuciones u otros poderes del Estado, los tribunales no pueden abocarse a funciones administrativas que correspondan a otros poderes del Estado. Y dos, ningún otro poder del Estado puede abocarse a la función del ejercicio de la jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes se han fijado en las noticias cuando le preguntan a la vocera de la Corte Suprema, la ministra Chevesic, respecto de tal o cual determinación del Poder Ejecutivo. Y la ministra se limita simplemente a decir que no puede responder porque no está dentro de sus
atribuciones, ¿ya? El comentar las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, no se mete el Poder Judicial, no se meten los tribunales en la labor del Poder Ejecutivo o en la labor del Poder Legislativo. Y al contrario, tal como lo señala la Constitución, ni el presidente de la República, ¿ya? Ni autoridad alguna puede meterse, ¿ya? En el conocimiento de causas. Al contrario de lo que les planteaba respecto de la ministra Chevesic, ¿ya? Cada vez que se dicta una resolución judicial que es o puede afectar, ¿ya? Ya sea al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, si ustedes se fijan en las declaraciones que dan las partes involucradas, generalmente dicen, tratándose de resoluciones, nosotros como gobierno no nos vamos a meter, no nos vamos a pronunciar, no vamos a emitir un juicio respecto de esa resolución. O mire, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a referir a ella una vez que esa resolución dictada por tal tribunal se encuentre firme. Mientras tanto, vamos a evaluar o a estudiar la interposición de recursos. Entonces, ahí queda demostrado, ya que ni el Poder Judicial puede meterse tiene la limitación de no poder meterse en las funciones de otros órganos, ni los otros órganos pueden meterse en la función del Poder Judicial. ¿Queda claro? Hasta ahora, ¿ya? Creo que todo lo que hemos ido conversando son cuestiones que las hemos ido repitiendo desde la primera clase, ¿ya? Acá es fundamental que nosotros entendamos que el artículo 76 de la Constitución es el que nos marca la pauta, ¿ya? Es el que nos sienta, ¿ya? O el que nos da las directrices para todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque es aquel que nos da el marco normativo, ¿ya? Respecto de cuál es la función que tienen los tribunales. Y sobre la base de eso es que nosotros nos movemos en esta parte del derecho procesal orgánico, ¿ya? Vamos a hablar de los equivalentes jurisdiccionales, ¿ya? Y esto es algo que nosotros ya lo mencionamos, ¿ya? Se entiende como equivalente jurisdiccional todo acto que, sin haber sido emanado de la jurisdicción de nuestros tribunales, ¿ya? Equivale a los efectos de una sentencia, para efectos de la solución del conflicto. Todo acto que, sin haber emanado entonces de un tribunal, ¿ya? Equivale a una sentencia para los efectos de la resolución del conflicto. ¿Les suena eso? ¿A algo que hayamos visto? Profesor, ¿puede ser mediante la transacción? ¿Un acuerdo extrajudicial? A ver, expláyese un poco más, don Yerko. Bien, la transacción es un acuerdo que se hace fuera del tribunal, en el cual ambas partes ponen término de litigio, cuya acta debe ser transferida al juez para que el juez, conforme al acuerdo, tome la decisión de terminar el juicio o resolver. ¿Ya? ¿Alguna otra? Gracias, don Yerko. Una mediación. Una mediación, ¿ya? Avenimiento y desistimiento de la causa. Avenimiento, ya. Desistimiento. La renuncia, no. ¿No? La conciliación, profesor. La conciliación. El acta de conciliación. El acta de conciliación. Si ustedes se fijan, esta definición que nos da la doctrina, nos dice, mire, es toda cuestión que en definitiva resuelva, ¿ya? El conflicto, resuelva el juicio, resuelva lo que hemos puesto en conocimiento del tribunal,
sin que sea una sentencia dictada por este órgano o por este tercero imparcial, ¿ya? Y aquí veíamos, ¿ya?, precisamente aquellos elementos que nosotros, o aquellos instrumentos que nosotros conversamos cuando vimos los métodos de solución de conflictos y cuando hicimos específica referencia a la autocomposición, ¿ya? Ahí decíamos, bueno, dentro de la autocomposición nos encontramos con esta división entre estos instrumentos que pueden ser tenidos antes del juicio, durante el juicio o después del juicio, ¿ya?, o que van a depender si son unilaterales o bilaterales, dependiendo de las voluntades que intervengan o que se obliguen, en definitiva, ¿ya?, en estos elementos. Y nos encontrábamos con, precisamente, la transacción, la mediación, la conciliación, el avenimiento, ¿ya? No vamos a repetir de nuevo lo mismo en el PowerPoint que va a quedar alojado probablemente ahora en la tarde en el aula virtual. Obviamente está el resumen. Lo único que nosotros vamos a hacer acá, ya, es agregar, ya, un par de instrumentos más que sirven, ya, o que son denominados equivalentes jurisdiccionales. Primero, la sentencia extranjera, ¿ya? Cuando hablamos de una sentencia extranjera, no es que ella per se vaya a producir efectos en Chile, ¿ya? Si es que alguien quiere hacer que se produzcan los efectos de esa sentencia, es necesario que hagan un trámite, ¿ya?, ante la Corte Suprema para darle validez a esa sentencia. Y eso es lo que nosotros denominamos exequatur, ¿ya?, que es un trámite en virtud del cual la Corte Suprema conoce de esta petición de hacer efectiva, ¿ya?, la sentencia y resuelve, ¿ya?, en definitiva, de acuerdo a varios parámetros, ¿ya? Por ejemplo, si existen o no existen tratados internacionales relativos a el tratamiento de la sentencia extranjera con el país de origen de esa sentencia, o si es que no hay tratado, si es que existe o no existe reciprocidad, si es que ha habido situaciones similares antes, ¿ya?, y si ha habido, cómo han sido tratadas, y si no existen, cómo, ¿ya?, estipula tal o cual cosa, ¿ya?, esa legislación en concordancia con nuestra legislación. Entonces va habiendo una serie de factores que obviamente los tiene en consideración para efectos de determinar el cumplimiento de esa sentencia. Y cuando esa sentencia, cuando ese exequatur es aprobado, ¿ya?, por la excelentísima Corte Suprema, la sentencia extranjera puede comenzar a surtir efectos en nuestro país. Ya, entonces, a la transacción, a la conciliación, al avenimiento, a la mediación, le vamos a agregar, ¿ya?, la sentencia extranjera como equivalente jurisdiccional. Hay quienes han señalado que debiera entrar dentro de esta misma categoría, ¿ya?, las sentencias eclesiásticas y las sentencias dictadas por un juez árbitro. La verdad es que para nosotros no son equivalentes jurisdiccionales, ¿ya? Uno, porque el derecho eclesiástico va más allá de un tema de orden temporal y por ende resultaría difícil aplicar, ¿ya?, estas normas o sea, al final estaríamos un poco dirigiendo a través de sentencias de nuestros tribunales, si es que quisiéramos tenerlo como equivalente jurisdiccional, la conducta moral y ética de las personas, y la verdad es que eso se escapa de la función jurisdiccional que tienen los tribunales. Y por otro lado, en el caso de los árbitros, como les digo, hay quienes han señalado que debiera incluirse como equivalente jurisdiccional. Nosotros entendemos que no, ¿verdad? Y entendemos que no por un tema bien preciso, porque el juez árbitro, ¿verdad?, incluso con la limitación del tiempo que veíamos hace un rato atrás, lo que está haciendo es ejercer jurisdicción, ¿verdad?, porque es un tribunal que está creado por ley, ¿no?
no de manera permanente, ¿ya? Pero sí de manera temporal. Es un tribunal que está contemplado en nuestra legislación. Entonces, entiendo, ¿ya? Y como les digo, es el parecer de la doctrina mayoritaria que no corresponde, ¿ya?, la aplicación o la consideración de la sentencia dictada por un juez árbitro como un equivalente jurisdiccional. Simplemente nos quedamos con la transacción, el avenimiento, la mediación, la conciliación y la sentencia extranjera cuando ha cumplido el trámite del exequatur. ¿Estamos? Señores, que tengan un excelente fin de semana. Les voy a pedir que no se desconecten todavía para poder pasar la lista, ¿no?, para poder dejarlos a todos debidamente registrados.